Hola, yo soy Abril G. Carrera. Me da mucha alegría saludarlos en este último módulo de nuestro taller Creación de comunidades lectoras en medios digitales, donde nos enfrentaremos a revisar qué necesitamos para por fin generar nuestra propia comunidad en Internet, qué aplicaciones utilizar, qué dinámicas implementar. Quizá muchos de ustedes ya tengan una comunidad virtual conformada y solo estén buscando mayor información acerca de qué dinámicas implementar con ellos, cuáles otras aplicaciones explorar, cómo convocarlos a hacer todo esto en la virtualidad y que resulte ameno, divertido, agradable. Espero que las recomendaciones que brindaré en este último módulo sean de su agrado y por supuesto está la invitación a que también enriquezcamos esta conversación con sus propias recomendaciones. Después de todo, lo que pretendo es compartirles un poco de mi experiencia al conformar distintas comunidades virtuales que siguen encontrándose con mucho entusiasmo hasta el día de hoy. Así que empecemos con la primera recomendación, que sería identifica el propósito de tu comunidad de lectores en Internet. Hemos hablado a lo largo de todo este taller de para qué una comunidad de lectores, ¿por qué no otro tema? Y a partir de ahí se viene construyendo en realidad el propósito de nuestra comunidad. Pueden ser todo tipo de propósitos. Por ejemplo, el propósito de leer solamente libros escritos por mujeres porque nos interesa visibilizar el trabajo intelectual de ellas y así es como surgió Libros Before Tipos. Por ejemplo, el propósito de leer acompañados durante la noche un rato y poder dialogar un poco al respecto sin que represente mayor obligación o estrés, un espacio para pasarla bien, para conversar antes de irnos a dormir. Y así nació el proyecto de Pijamadas Literarias. O puede ser, por ejemplo, el propósito de mantener la comunicación con los miembros de nuestra comunidad presencial. No nos interesa añadir a más personas en la virtualidad, sino poder mantener el contacto con quienes ya establecimos un lazo en la presencialidad. Y este propósito en realidad lo tuvieron muchas comunidades a partir de la pandemia. Al verse interrumpidas sus actividades presenciales, tuvieron de alguna manera que migrar a la virtualidad y encontraron los mecanismos y herramientas para seguir generando estos encuentros, aunque de manera virtual, pero que siguieran enriqueciendo el espacio que ellos ya habían conformado. Estos no son más que ejemplos de conformación de comunidades virtuales. ¿Cuál es la que les interesaría? ¿Cuál podrías definir que sería la tuya? ¿Te interesa acercarte tal vez a historias de terror? ¿O explorar la obra de autores mexicanos o latinoamericanos? ¿O leer simplemente toda la obra de un solo autor o autora? Quizá lo tuyo es leer poesía, o quizá sea leer cuentos para niños, o quizá tu comunidad no gira en torno a un tipo de literatura, sino más bien a una actividad ejercida, como puede ser la lectura en voz alta. ¿Cuál podría ser tu propósito? Este propósito debe estar intrínsecamente relacionado con lo que a ti te fascina de leer, con cómo te relacionas tú con la lectura. Después de todo somos mediadores, después de todo también nos toca generar la parte de gestión de una comunidad y es importante que antes que todo nosotros mismos nos sintamos cómodos y alegres en este espacio que estamos conformando. Así que ese sería el primer paso. ¿Cuál es el propósito de tu comunidad? Una vez teniendo claro ese propósito y que ya decidimos lanzarnos al mundo del Internet para invitar a otras personas que tengan esa misma inquietud que nosotros, el paso siguiente es conocer a nuestra comunidad. Si apenas estás conformando una comunidad en Internet, lo más seguro es que cuando les invites a formar parte de tu proyecto tengas súper claro algo, que a todas esas personas les interesa el propósito de tu comunidad, tanto si es leer solo terror o leer de noche o leer en voz alta, sabemos que todos aquellos que atiendan tu convocatoria tendrán esa inquietud y de ahí podemos ya establecer un primer acercamiento a esta comunidad, pero después ¿cómo seguimos sabiendo quiénes forman parte de nuestro proyecto, de nuestra comunidad?
Bueno, paulatinamente vamos a ir conociéndolos sin lugar a duda. Sabremos sus intereses, quizá hasta algunas cosas personales que nuestro espacio pueda propiciar que hablen de esos temas. Pero si queremos ir al grano y descubrir cosas muy específicas de nuestra comunidad, lo ideal es preguntarles de vez en cuando cómo se sienten, qué piensan, hacer estas dinámicas de interacción donde sepamos quiénes son, por qué están con nosotros, qué es lo que los vincula a nuestro espacio. Conocer a nuestra comunidad es muy importante porque eso va fortaleciendo el lazo que en realidad necesitamos y es la razón de nuestra comunidad. Una comunidad que no se comunica, que no tiene encuentros, a quienes nunca se les pregunta cómo se sienten, pues puede considerarse una comunidad abandonada que tal vez con el tiempo se vaya disolviendo. En cambio, si nos mantenemos atentos, si escuchamos, que recuerden que escuchar es una palabra muy importante dentro del concepto de comunidad, si los apelamos, si los invitamos, pues poco a poco estas personas, aunque tal vez muchas de ellas se muestren tímidas, con el tiempo sean las más participativas y comiencen a generar proyectos dentro de nuestra misma comunidad o comiencen a crearse subcomunidades dentro de nuestra misma comunidad. Por ejemplo, coordino un círculo de lectura que nació en la presencialidad, que está enfocada también a leer solamente textos escritos por mujeres, y con la pandemia comenzamos las reuniones virtuales y poco a poco las mismas integrantes de este círculo de lectura decidieron implementar la dinámica de lecturas en voz alta y ahora hay un grupo dentro del grupo que se reúne a leer solamente ellas en voz alta y podría considerarse que ya están generando una comunidad adicional a la que ya pertenecen. No sé si me va explicando. Está nuestra comunidad y entre ellos pueden ir generando lazos que formen subcomunidades y a su vez vayan invitando a cada vez más personas y esto se vaya enriqueciendo. Un aspecto que surgió ahora que estaba reflexionando sobre este tema fue si los círculos de lectura se pueden considerar comunidades lectoras y por supuesto que sí. Y de hecho el círculo de lectura es una de las herramientas que podemos utilizar para generar nuestras comunidades. Parece que nada más nos conectamos con otras personas para hablar de cierto libro. Sin ellos, tal vez nuestro acercamiento a esas lecturas no sería tan rica y tan especial. Entonces sí, los círculos de lectura son una excelente herramienta para comenzar a generar estas comunidades y puede ser que si apenas estás conformando una comunidad virtual, puedan hacer a partir de un círculo de lectura. ¿Sobre qué tema giraría tu círculo de lectura? ¿Cuáles libros serían los primeros que acercarías a ellos? Y después, ¿cómo decidirían las siguientes lecturas? Todo esto representa un camino que me parece muy rico de explorar, muy divertido y, por supuesto, muy satisfactorio, porque conocer a otras personas y vincularnos con ellas a través de la virtualidad puede sorprendernos de la mejor manera. Quizá estamos algo nerviosos, algo temerosos de con quiénes nos vamos a encontrar, pero les aseguro que los resultados les brindarán mucha calma, pues generar comunidades de lectores en internet no es cualquier cosa y desde ahí tienen ya todo mi reconocimiento por lanzarse a armar un proyecto como este. ¿Cómo definirías a tu comunidad de lectores en 3 palabras? Si es que ya cuentas con una y si no, ¿cómo te gustaría que fuera? Todo esto, tanto nuestro propósito como conocer a nuestra comunidad, nos llevará al siguiente subtema que es cómo saber qué plataforma elegir para conformar nuestro proyecto. ¿Cómo saber si nos conviene más Facebook o Instagram o Twitter? Bueno, eso lo descubriremos en el siguiente subtema. Muchas gracias por ver y ahorita nos vemos otra vez. Bye.